Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos, sean muy bienvenidos. Hoy me gustaría hacer una breve lectura de un pasaje de las Escrituras que estuvo en mi mente hoy mientras me preparaba para hacer el siguiente video. Estamos en la serie sobre América, en la que estamos analizando la nación de América, de Estados Unidos, y estoy compartiendo las palabras proféticas que el Señor Dios me ha dado durante los últimos 8 años. Así que estoy compartiendo las profecías, ya sea por tema, o las estoy presentando conforme el Señor Dios mueve mi espíritu para compartirlas. Y en este momento estamos repasando, o estoy tratando de repasar, profecías archivadas que el Señor me dio en noviembre de 2020. Profecías que debo decir que en su momento no sentí exactamente el impulso de compartir, pero ahora el Señor Dios ha puesto en mi corazón que debo sacar estas cosas a la luz, que estas cosas deben ser conocidas. Siempre afirmo en este blog que este blog es un proyecto para la gloria del Señor Jesucristo. Estas palabras son las palabras que me ha dado el Padre Celestial, Dios, y las estoy compartiendo fielmente, esperando que sea en el tono y la estructura que más agraden al Señor. No voy a añadirles nada y no voy a omitir nada. Por lo tanto, a todos los que sienten que quizás el blog es parcial o está inclinado, tengo que pedirles que comprendan que este es el corazón del Señor hacia las naciones. En este momento, el enfoque está en la nación de los Estados Unidos y seré fiel en compartir todo lo que el Señor Dios me ha dado. Así que, por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca en la fila inferior hasta que veas un pequeño icono de engranaje. Haga clic aquí. Haga clic en la palabra calidad y luego actualice la calidad del video a 480, 720 o 1080p para tener una imagen clara con la que trabajar. Bueno, estoy en el libro de 1 Corintios capítulo 14, donde habla de las lenguas y la utilidad de ellas. Y hay una pequeña parte aquí del apóstol Pablo que estaba en mi mente con respecto a la profecía. Dice, en la ley está escrito, en lenguas de otros hombres y con otros labios hablaré a este pueblo. Esto es el versículo 21. Aún así hablaré a este pueblo, pero ni aún así me oirán, dice el Señor. Por lo tanto, las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los que creen. Por lo tanto, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra entre ellos alguien que no entiende o un incrédulo, ¿no dirán que están locos? Pero si todos están profetizando y entra un incrédulo o una persona que no entiende, por todos es convencido, por todos es reprendido, y así los secretos de su corazón quedan al descubierto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre ustedes. Ahora bien, esto es muy importante para nuestro tiempo. No me voy a dirigir a aquellos que piensan que Dios ya no habla hoy en día a través de sus siervos, que Dios eliminó la profecía y que Dios no tiene ningún propósito para los profetas en los últimos días. Ese tipo de pensamiento, la verdad, no sé qué decir, especialmente cuando la evidencia está delante de nuestros ojos. Dios ciertamente nos está hablando en estos últimos días. Él ciertamente está llamando a hombres, mujeres y niños, levantándolos de todas partes del mundo, poniendo sus palabras en su boca, fortaleciéndolos y dándoles poder para mantenerse firmes incluso frente a una multitud que dice, no te creemos, no aceptamos esto no viene del Señor. Mientras un hombre, una mujer o un niño haya recibido una encomienda del Señor Dios Todopoderoso, haya sido empoderado por su espíritu y enviado con la valentía del Señor para hablar, creo que esa persona debe hablar. Que las palabras caigan donde tengan que caer. Este pasaje dice que las lenguas son una señal importante en la iglesia. También hay una parte de la iglesia que siente que las lenguas no son para hoy, y sin embargo hay personas hablando en lenguas en tantas iglesias alrededor del mundo. Así que dice que las lenguas son una señal, pero no son una señal para aquellos que no creen o no conocen al Señor Jesucristo. Las lenguas son una señal para los creyentes, y la razón por la que Pablo dice esto es porque en una congregación, si la gente está hablando en lenguas,
y un incrédulo o personas que no están informadas sobre los caminos de Dios entran entre ellos y escuchan esas lenguas fluyendo, seguramente pensarán que estas personas están locas. Pero el Señor dice que la señal de la profecía es una señal para los incrédulos. Así que ya sea que seas alguien que está luchando por entender qué es el espíritu de profecía o si la profecía es para hoy, el Señor dice que la verdad de la profecía verdadera y genuina es lo que Él tiene en la tierra hoy para la iglesia del Nuevo Testamento para convencerte. Y aquí está la razón. Él dice que la profecía convence a todos y reprende a todos. Él dice que la profecía revela los secretos del corazón y puede ir tan profundo que un hombre incluso caerá sobre su rostro y adorará a Dios y declarará verdaderamente que Dios está en este lugar. Así que a medida que avanzamos, yo no convenzo a nadie. Yo presento lo que el Señor Dios ha dicho y cada hombre, prestando atención a lo que está siendo dicho por un mensajero en un canal, es entonces impulsado por el Espíritu de Dios a escuchar y juzgar, no por su propia mente, su trasfondo, sus expectativas, ni siquiera por lo que sus propios oídos ansían oír. Cada hombre debe ser convencido y reprendido por el Espíritu de profecía, que es Él mismo, el Señor Jesucristo. Habiendo compartido eso, vayamos al mensaje de hoy. Seguimos en la serie sobre América analizando la profecía política. La profecía de hoy me fue dada el 18 de noviembre de 2020 y se titula Una ley quebrantada, una ley quebrantada. Esto es lo que el Señor me dijo y simplemente lo voy a leer tal cual. Este es el tiempo de Kamala Harris. Una mujer estará en la Casa Blanca. Ella logrará lo que Hillary y otras no pudieron lograr, en que Estados Unidos tendrá una presidenta. Cuando ella reciba el poder, gobernará como un rey no electo. Pero hay otro que vendrá después de ella. Toma nota de lo que te he dicho. Durante su tiempo en el cargo, ella destrozará a Estados Unidos y lo desmembrará, desmantelando muchas de sus instituciones más preciadas mediante órdenes ejecutivas tajantes que revocarán cosas por las que esta nación siempre ha luchado. Ella garabateará con un marcador de punta de fieltro sobre los principios atemporales de la Constitución, quitándole fuerza mediante órdenes ejecutivas apresuradas que vuelven inútiles o casi inútiles sus disposiciones. Así como un marcador es más grande y audaz que las plumas más pequeñas con las que se escribió la Constitución, así también sus órdenes ejecutivas serán más grandes y audaces que las disposiciones constitucionales. Esto las volverá inútiles e incapaces de ayudar al pueblo estadounidense que tanto ha confiado en ellas. Así que vemos al Señor continuar reiterando el tema que comenzó conmigo el día de las elecciones, cuando me dio el mensaje de no más gracia y luego, esa misma noche, una serie de sueños e incluso durante el día, desde ese periodo en adelante, el 3 de noviembre, el 4, luego el 5, el 7, hasta el 12, mientras realmente estábamos esperando ver un resultado respecto a las elecciones en Estados Unidos, estas eran las cosas que el Señor, discúlpenme por favor, me estaba dando a conocer. Y así, él dice aquí en este mensaje que cuando llegue el momento de que la señora Harris ocupe su puesto en la oficina oval, ella en realidad va a destrozar la nación y la va a dividir, desmantelándola mediante el uso, o mejor dicho, el abuso de órdenes ejecutivas. Y él dice que él dijo algo en particular, dijo que ella garabatearía con un marcador sobre la Constitución y los garabatos, o mejor dicho, la escritura superpuesta que ella haría, obviamente no escribiendo directamente sobre el documento, pero los cambios que haría serían muy bruscos y serían como el uso de un martillo. Así que si no has visto el mensaje que compartí, donde vi que el Señor la tenía, como Él la mostró como un coloso sobre la nación de los Estados Unidos, y ella tenía un martillo, un mazo en la mano, y estaba rompiendo el país con ese mazo. Por favor, regresa y mira ese video. Se llama El juego rompe ladrillos. Y entonces él dice que así como un marcador es más grande y audaz que las delicadas y finas plumas que usaron para escribir la Constitución,
Así también su uso de órdenes ejecutivas en la presidencia será más grande y audaz que cualquier cosa que tenga la Constitución, y sus órdenes ejecutivas harán que la Constitución sea básicamente inútil y ya no podrá ayudar más al pueblo estadounidense. Ahora, mientras el Señor me decía esto, tuve una visión, y lo que vi fue que un gran marcador negro comenzó a garabatear sobre la Constitución de los Estados Unidos. Así que vi la Constitución allí y tenía una pequeña curva en la parte superior y otra en la parte inferior, tal como se suele estilizar y presentar como un pergamino. Y de repente vi que este marcador simplemente aparecía y comenzaba a escribir sobre ella. Así que era como si alguien estuviera haciendo anotaciones y revisiones directamente sobre el documento. En ciertas partes vi que había una gran X, así que esas partes quedaban completamente anuladas. En otras partes, la palabra nulo estaba escrita en letras muy grandes y en negrita, y esa sección quedaba anulada y sin efecto. Y mientras observaba, parecía que la Constitución estaba encerrada en vidrio. Así que parecía que estaba en una vitrina de vidrio protectora, ya sabes, como en un museo o algo así. Sabes, es un documento sagrado que se mantiene a salvo. Y, sin embargo, de alguna manera, este marcador podía escribir en la superficie del vidrio y la escritura aparecía en el documento, así que escribía a través del vidrio. Y se escribió tanto con este marcador que, al final, el resultado final fue que lo que el marcador escribía se convertía en la escritura principal del documento. Así que esa es la visión que el Señor me mostró. Y luego me dijo, ella tomará el control y gobernará. Pero de nuevo te digo, viene alguien después de ella muy pronto, y es a esa persona a quien la nación de América debe estar observando y esperando. Así que eso es todo lo que el Señor me mostró. Y solo quiero hacer una nota aquí de que esta no es la primera vez que hablo sobre el destino de la Constitución de los Estados Unidos y lo que será de ella en los días venideros. Lo que Dios mostró es que cada vez más poder será absorbido de este documento mediante el uso y abuso de la oficina ejecutiva, hasta que realmente ya no podrá proteger nada para la gente. Así que he traído muchas profecías en este canal, y una de ellas fue que, América, verás un aumento en los registros e incautaciones debido a todo tipo de preocupaciones como la seguridad nacional, e incluso algunas de ellas en honor al coronavirus, y Dios usó esa frase en una profecía. En honor al coronavirus, verás un aumento en los registros e incautaciones sin orden judicial. Verás invasiones a hogares y propiedades por parte de las Fuerzas Armadas que ocurrirán sin la documentación adecuada. También verás resistencia y oposición desde lo más alto contra el derecho a portar armas y defender tu hogar, a ti mismo y a tu propiedad. Así que tal vez quieras visitar el blog y mirar las publicaciones Apocalipsis 13 y también invasiones a hogares inminentes. Y dejaré los enlaces abajo. También son videos, así que si prefieres mirar en vez de leer, puedes hacerlo. Otra área será el uso creciente de órdenes ejecutivas y poderes de emergencia. Y de hecho hay una publicación llamada Poderes de Emergencia. Y cuando volví a revisar esta profecía en particular, realmente tuve que darle a Dios el respeto que merece porque recibí esa palabra, creo que fue el 9 de febrero de 2020. Y si lo recuerdas, el 9 de febrero fue antes de que supiéramos que el coronavirus cerraría Estados Unidos en cuanto a fronteras, economía e incluso los viajes dentro de las regiones que ni siquiera podrías salir de tu estado y en ciertos periodos del confinamiento ni siquiera podías salir de tu vecindario. Así que aquí en Nueva York no podías salir de Queens para ir a Brooklyn o a Manhattan. Teníamos que refugiarnos en casa, eso fue lo que nos dijeron. Esto fue antes de que tuviéramos los toques de queda. Esto fue antes de que tuviéramos las órdenes de emergencia que nos decían que teníamos que lavar, usar mascarillas en público o si no, o que teníamos que mantenernos a 6 pies de distancia o si no. Vimos a tantos policías en la calle haciendo cumplir estas reglas e incluso multando a la gente y hubo bastantes altercados violentos donde las personas se resistieron y no querían hacerlo. Vimos a la Guardia Nacional desplegada en muchos estados. Sé que aquí en Nueva York estaban en su máximo esplendor, revisando matrículas incluso en el túnel Lincoln y devolviendo a la gente diciendo
No puedes entrar a la ciudad de Nueva York con esas placas. Así que ahora, cuando vuelves a leer este mensaje en particular, Poderes de Emergencia, puedes ver cómo tantas cosas que sí ocurrieron en 2020 fueron predichas por el Señor antes de que 2020 realmente comenzara. No todo se ha cumplido, pero no tengo absolutamente ninguna duda de que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Otro derecho que será pisoteado es la libertad de expresión. Eso es lo que dijo el Señor, que el derecho a disentir y a protestar pacíficamente o de otra manera será señalado por el surgimiento de una presencia visible e intimidante del ejército de los Estados Unidos, que estará en las calles del país junto con su maquinaria de guerra. Así que hablé de la maquinaria de guerra en otro mensaje y básicamente eso es todos los tanques, todos los equipos SWAT, todo lo que cubre los rostros y las porras y también maquinaria pesada, lo que sea, para causar una presencia muy poderosa, visible e intimidante en estos Estados Unidos, que de hecho ocurrirá. Puedes consultar la publicación Visión de América y obtener más información al respecto. Y luego sentí la necesidad de visitar otro más, porque si hay algo que me gustaría hacer en nombre del Señor, es mostrar su consistencia, su continuidad y el hecho de que básicamente siempre acierta. Así que esto es del mensaje POTUS, y no recuerdo la fecha de ese, pero también fue hace bastante tiempo. Creo que tal vez fue en el primer trimestre del año pasado, y lo que vi fue la Constitución, vi el documento presentado ante mí, y era como si una goma de borrar invisible estuviera eliminando las palabras de abajo hacia arriba. Así que estaba borrando todo lo que estaba escrito en el documento de pergamino de abajo hacia arriba, y las palabras simplemente, ya sabes, se descomponían en pequeñas letras, y las letras salían volando con el viento, y lo borró todo. Esa pluma borró todo hasta que lo único que se podía ver en la parte superior era un poco del preámbulo, y las palabras que quedaban eran: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Debajo de eso no quedaba absolutamente nada. Así que con esto permítanme volver al título, una regla de derecho quebrantada. Dios está mostrando una vez más que el documento más preciado, que es la base sobre la cual se fundamentan todas las demás libertades en esta nación, será pisoteado, coartado, vuelto irrelevante y, con el tiempo, eliminado por completo. El Señor ha dicho que esta nación terminará con un liderazgo que será como un puño de hierro, y ese puño de hierro pulverizará la Constitución y reducirá al pueblo de la nación a polvo. Traigo estas cosas a la memoria para darle toda la gloria a Dios. Dios recibe todo su respeto. Solo Jesucristo merece la comprensión. La escritura que leí al principio muestra que cuando lo profético llega a ti y ves que sus palabras se cumplen, dice que entra en el corazón de un hombre, lo convence y lo conmueve hasta el punto de estar dispuesto a doblar la rodilla y pronunciar estas palabras: ciertamente el Señor Dios está entre ustedes. Que todos lleguemos a ese entendimiento, sin importar la afiliación política, lo que pensemos, cómo nos sintamos o lo que supongamos saber. Que todos lleguemos al punto de humillarnos, arrepentirnos de cualquier pecado que tengamos en nuestras vidas, doblar nuestras rodillas y decir: ciertamente el Señor Dios está entre nosotros. Soy Celestio. Esto es la voz del Maestro. Volveré con otro video si puedo hoy, y que Dios los bendiga. Adiós.